Bienvenidos a otro capítulo de Economía Ruda y Primitiva, donde vamos a estar abordando el aumento de la productividad y el abaratamiento de los bienes que está desarrollado en el capítulo 8 de la riqueza de las naciones. Comencemos con la cita que Smith empieza en el capítulo. Él dice: el producto del trabajo constituye la recompensa natural o salario del trabajo. En el estado originario de la sociedad, que precede a la apropiación de la tierra y a la acumulación del capital, el producto íntegro del trabajo pertenece al trabajador. No había entonces propietarios ni patronos con quien compartirlo. Vuelvo a esta idea de un estado previo al capitalismo donde los individuos directamente se apropian de lo que producen. Obviamente no está hablando de ninguna sociedad histórica previa, sino parecería ser algo así como una situación donde no hay ni rentistas ni capitalistas, ¿no? Esto ya lo hemos abordado en otro video. Smith dice: si este estado de cosas hubiera continuado, los salarios del trabajo habrían aumentado en consonancia con todas las mejoras en sus facultades productivas, que se originan en la división del trabajo. Todas las cosas se hubieran ido abaratando gradualmente, y como en tal situación los bienes producidos con las mismas cantidades de trabajo se hubieran intercambiado naturalmente uno por otro, su compra se hubiese efectuado con el producto de una cantidad menor de trabajo. Por lo tanto, lo que Smith está tratando de explicar acá es: si no hay acumulación de capital, si no hay rentista, y aumenta la productividad del trabajo, aumenta la riqueza que se apropia el trabajador. Veámoslo con un ejemplo. Smith dice: sin división del trabajo, yo pongo este ejemplo, no lo pone Smith, trabaja 8 horas, produce un salario de 1 libra, o sea, produce 1 libra, vamos a suponer que produce libras, porque es el ejemplo que usa Smith, y produce 1 libra de mercancías. Con división del trabajo, trabaja 8 horas, tiene 2 libras de salario, produce 2 libras de mercancía. ¿Qué pasó? Con el mismo trabajo produce el doble de mercancías que antes. Aumentó la productividad y su salario también aumentó el doble. ¿Por qué? Porque básicamente no hay ni capitalistas ni rentistas. El fruto del proceso del trabajo del trabajador se lo apropia totalmente el trabajador, va a decir Smith. Y Smith acá empieza con algunas ideas que son las siguientes. ¿Qué pasa si hay dos tipos de mercancía? Una aumenta la productividad pero la otra no. ¿Cómo se van a relacionar en el cambio? Dice: bueno, supongamos que yo tengo, en 8 horas de trabajo se produce una caja de mercancías y en 8 horas de trabajo se producen 2 libras. ¿Cuál es la relación entre la caja de mercancías y las libras? Bueno, si rige la teoría del valor, vamos a decir que una caja es igual a 2 libras, ¿no? Porque la caja de mercancías lleva 8 horas, las libras llevan 8 horas, se relacionan, son equivalentes. Ahora, Smith dice: bueno, ¿qué pasa si aumenta la productividad de, en este caso, las cajas de mercancía? Bueno, pasamos que en 8 horas se produce una caja de mercancía, que ahora en 8 horas se producen 2 cajas de mercancía. La producción de libras se mantiene igual. ¿Cuál va a ser la relación de cambio ahora? Bueno, una caja va a ser igual a 1 libra, uno por uno. Lo que Smith dice acá es: bueno, da la impresión que la caja de mercancías se abarató, lo cual es cierto, ¿no? Porque en definitiva, ahora con las 8 horas de trabajo se produce el doble de cajas de mercancía. Esto es lo que dice Smith y citémoslo: pero aunque todas las cosas hubieran sido en realidad más baratas, algunas de ellas aparentemente se considerarían más caras que antes, al cambiarse por una cantidad mayor de otros bienes. Y vayamos a ver el ejemplo que él da, que lo vamos a ejemplificar a continuación. Supongamos, por ejemplo, que en la mayor parte de los empleos la capacidad productiva del trabajo hubiera llegado a ser 10 veces mayor, o lo que es lo mismo, que el trabajo de un día rindiera 10 veces más producto que antes, y que en cierto negocio particular el rendimiento solo hubiese llegado a ser el doble, es decir, que el trabajo de una jornada representase el doble de la labor anterior. Entonces lo que él va a estar diciendo es: tengo una mercancía que aumenta 10 veces su productividad y una aumenta el doble. ¿Cómo se van a relacionar? Tengo las cajas de mercancía, se hace una en 8 horas, tengo las 2 libras que antes se producían 2 en 8 horas, hasta ahí nada, y tengo un impacto en la productividad como plantea Smith. De repente, en 8 horas, en vez de hacer una caja de mercancía, hago 10 y en vez de hacer 2 libras, hago 4 libras. Bien, ¿cómo se van a relacionar? Antes se relacionaba una caja de mercancías, 2 libras, o 1 libra, media caja de mercancías. Es la misma relación, ¿no? Dependiendo por unidad desde qué mercancía lo estemos viendo. Con el impacto de la productividad, esto cambia, dice Smith. Ahora, ¿cómo es? Una caja de mercancías es 0,4 libras y 1 libra es 2,5 cajas de mercancía. ¿Qué es lo que dice Smith? Bueno, la libra parece 5 veces más cara que antes. ¿Por qué? Porque antes 1 libra valía 0,5 cajas de mercancía. Ahora la libra vale
5 cajas de mercancía. ¿Se entiende lo que está planteando? O sea, lo que está diciendo es, como las dos tienen movimientos en su productividad, las relaciones de cambio en sus unidades van a cambiar. Pero lo que Smith quiere llamar la atención es a lo que voy a leer ahora. Smith quiere llamar la atención de que en el cambio del producto de un día de trabajo, las primeras ocupaciones, por otro la segunda, la cantidad de obra 10 veces mayor de aquellas únicamente podría comprar el doble de la otra. Una cantidad cualquiera, por ejemplo una libra, parecería 5 veces más cara que antes, cuando en realidad es 2 veces más barata. ¿Por qué es 2 veces más barata? Porque en realidad las libras, antes vos en 8 horas producías 2 y ahora en 8 horas vos producís 4. En términos de esfuerzos, dice Smith, necesito menos esfuerzo para producirla. Ahora, aparentemente en el mercado parecen 5 veces más caras. 5 veces más caras respecto acá, a la caja de mercancías. Puede tocar 5 veces más que antes. De alguna manera lo que está diciendo es, no hay que guiarse tanto por las cantidades de unidades que estamos intercambiando en el mercado, sino en relacionarlo con los esfuerzos relativos que yo tengo que realizar para producir esa mercancía. Voy a la conclusión de esta cita. Porque, aunque se necesitase para comprarle una cantidad de bienes 5 veces mayor, es también evidente que no necesitaría sino la mitad de trabajo, tanto para producirla como para adquirirla. Por consiguiente, la adquisición sería 2 veces más fácil que lo que era anteriormente. Voy a las conclusiones de todo esto y algunos comentarios. Para Smith, algo es más barato o más caro según si requiere menos o más trabajo, no si requiere más o menos de otra mercancía. Obviamente respecto a otra mercancía nos puede parecer más o menos barato, o sea que tenemos que dar más unidades. Pero lo que Smith está planteando acá es que nosotros lo tenemos que relacionar con los esfuerzos relativos que tenemos que hacer al momento de la producción. Segundo, las cantidades de valores de uso que se cambian unos por otros van a ir variando. Dependen de que una mercancía sea más difícil o más fácil. Acá hicimos un ejemplo incluso donde los dos variaban para adelante su producción, pero podríamos hacer ejemplos de variaciones donde uno se hace más difícil de hacer, otros se hace más fácil, etcétera, etcétera, y ahí iríamos viendo cómo estas relaciones de cambio en unidades de una mercancía por otra van a ir variando. Para Smith no son relevantes esos cambios, sino en relación a los esfuerzos del trabajo, como había mencionado antes. Y por último, para hacer un comentario de esto, este es el primer párrafo del capítulo que casi queda colgado respecto al resto del capítulo. ¿Qué quiero decir con colgado? La verdad es que en el resto del capítulo empieza a abordar cuáles son las determinaciones del salario. En el próximo video voy a estar explicando y que dedica varias páginas. Pero este comentario, muy chiquito acá, lo relaciona, parece Smith, con el salario, pero es un poco una lógica de qué es lo que sucedería si aumenta la productividad. O sea, no hace falta, para explicar esto, no hace falta explicar la sociedad ruda y primitiva, donde no está ni el capitalista ni el rentista. Lo podría explicar con esa situación, pero bueno, Smith lo explica de esta manera, es en un párrafo muy breve. Desde una perspectiva de la historia del pensamiento económico, Ricardo le dedica todo el capítulo 20 a esta discusión, ahí a este problema. Y una cosa muy interesante para pensar es que Marx, en el capítulo 1 del Capital, dedica una sección entera a esto que se va a llamar la forma de valor. Esto es una parte de la obra de Marx que muchas veces se pasa por alto, pero es bastante interesante ver que las raíces de este razonamiento están en estas partes de la obra de Adam Smith y cómo esto se va a ir ramificando. O sea, quiero decir, cómo Ricardo va a retomar esos argumentos, le va a dedicar un capítulo entero y cómo esto va a tener un impacto muy fuerte en el Capital, muchas veces pasado por alto. Quiero decir, muchas personas que leen el Capital no saben que esto viene de Ricardo y que de hecho también viene de Adam Smith, pero que es una conclusión en parte de la teoría del valor, que quiere decir que si la productividad del trabajo aumenta y entonces en menor tiempo yo produzco más valores de uso, cada unidad de ese valor de uso representa menos esfuerzo y por ende se abarata en cuanto a lo que vamos a decir su valor en términos unitarios. Bueno, este fue la breve exposición de este párrafo del capítulo 8 con el que Adam Smith inicia este capítulo y los veo en un próximo video. Muchas gracias.